una entrevista que nos debíamos. De verdad que volver a la UCB de alguna manera nos llena de entusiasmo, de energía, de ganas de salir adelante y sobre todo cuando hablamos de universidades. En esta oportunidad, la doctora María Fátima Garcés da Silva está con nosotros, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence la sombra y hace honor a su lema, porque está marcando una pauta para todas las universidades nacionales. Bienvenida, María Fátima. Nos encanta de verdad, y tú lo sabes, tenerte en Universidad en Línea. Bueno, muchísimas gracias, Mari, por la invitación. Y bueno, fue un reto que tomamos todos en el mes de marzo de participar en unas elecciones que luego de 15 años no se daban en nuestra casa de estudio, al igual que en las otras casas de estudio del país. Esperemos que este año pueda la ULA hacer sus elecciones, que tiene que convocada para ahora, para el mes de abril, porque, bueno, las universidades necesitan cambios y por eso los tiempos están estipulados en las leyes de universidades, que son de periodos de 4 años. Totalmente de acuerdo contigo, ya son muchos años en espera de elecciones. Las universidades, las autoridades se han venido desgastando, las mismas universidades también, y muchos de los que fueron electos incluso han fallecido y han tenido que tomar sus cargos encargados, interinos. Y bueno, la universidad es autonomía, la universidad es renovación de autoridades, es democracia, es méritos, y eso hay que rescatarlo en las universidades. Bueno, con nosotros María Fátima estuvimos conversando antes de abrir los micrófonos y ella nos contaba que ella es hija de inmigrantes eh, eh, portugueses y que, bueno, con mucho esfuerzo y mucha mística sus padres las inspiraron para estudiar. Haznos un poco ese recuento para Universidad en Línea. Sí, bueno, no, mis padres inmigraron a Venezuela, mi papá con 15 años, mi mamá con 5 años. En realidad ellos no estudiaron porque, bueno, lo que estudiaron lo estudiaron mi papá en su tierra y hizo cuarto grado y mi mamá no había estudiado. Y bueno, eran campesinos aquí, trabajaban en las tierras, mi abuelo tenía una ciencia y trabajaban en el campo. Y bueno, después se conocieron, se casaron y bueno, mi papá siempre le gustó en los estudios, pues aunque él no pudo estudiar, siempre quiso que sus hijos estudiaran y bueno, luchó para que estudiáramos en la central y bueno, los tres, nosotros vivíamos en Katia y mi papá trabajaba como taxista y siempre se esforzó para que sus hijos estudiaran. Y bueno, estudiamos, yo soy la mayor de tres hermanos. Soy licenciada en bioanálisis, que estudié en la Universidad Central de Venezuela. Mi hermano se graduó un año después que yo. Él es ingeniero civil, también docente de la Universidad Central de Venezuela. Y mi hermana, la menor, también fue docente de la Universidad Central después que se graduó. Ella es farmacéutica. Bueno, Pero bueno, con el problema que tenemos en Venezuela, terminó migrando a España bueno. y vive en España actualmente. Pero mira tú, mi papá fallece el año pasado y él siempre, mi hermana le decía que se fuera con él a España y él decía que su Venezuela no la cambiaba por nada, pues el amor que tienen los inmigrantes por Venezuela, que es su país, el país que los recibe, es único. Por eso es que a veces da tristeza cómo Venezuela recibió a los inmigrantes de todo el mundo, porque aquí nosotros tenemos una mezcla de europeos, de América, de asiáticos, y siempre el venezolano trató bien al inmigrante y es triste ver cómo algunos inmigrantes en algunos países tratan mal a los venezolanos que les tocó ahora. Bueno, María Fátima, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto que seguimos toda la campaña electoral, pero después nos llamó la atención que uno de los primeros que ustedes lo habían colocado en su plan de gobierno, digamos, era visitar los EUS. Y visitaron todos los EUS donde la Universidad Central tiene presencia. Incluso se habló de unos posibles anuncios, de posibles aperturas de nuevas carreras, pero ¿cuál es la situación actual de los EUS y cómo han podido avanzando en la apertura de esos EUS, en la motivación del personal que está allí? Y bueno, estamos en este momento con la Universidad en Línea desde Puerto La Cruz. Por supuesto que un saludo más especial que todo para la gente de Barcelona. Cuéntanos cómo van avanzando con los EUS.
Sí, bueno, mira, parece mentira, ¿no? Pero los núcleos regionales de la UCB casi no se conocían en la UCB. En realidad, en esos núcleos, el núcleo más grande es el de Barquisimeto, que tiene arquitectura y tiene la escuela de educación. Además, ahí había también antes, en otra época, actualmente solo están estos dos, estaba FACES, que tenía su posgrado activo, y estaba en la Facultad de Medicina, que tenía los técnicos cardiopulmonares y tenía enfermería. Bueno, lo que pasa es que, bueno, si uno se va atrás, enfermería en la UCB sacó su licenciatura en Claro. los años 90 y las enfermeras de todas partes del país hicieron como que la profesionalización para volverse licenciada y todo apoyado por la UCB. Y entonces teníamos como regados por todo el país nuestros docentes de enfermería que estaban profesionalizando, ¿no? Ujú. Y bueno, teníamos esos cuatro núcleos regionales. Actualmente en Barquisimeto operativos están solamente arquitectura y educación. Ok, Y bueno, en la campaña, de verdad que esos muchachos de Barquisimeto, de verdad que eso fue una afinidad con nosotros increíble. Y porque sabes, como cuando nadie te visita, el que te visita, tú lo amas, ¿no? Y entonces fue como una entrega total. Nosotros le habíamos prometido que íbamos a ir para una entrega de trabajos a los muchachos de arquitectura y justo la última semana, que era la semana de las elecciones de la segunda vuelta, ellos tenían la entrega. Y nosotros nos fuimos y todo el mundo decía que éramos unos locos, pero nosotros decíamos, no, si nosotros se lo prometimos, tenemos que ir, no sabemos si vamos a ganar, pero vamos porque tenemos que cumplir. Y de verdad que los muchachos se hicieron, ¿sabes? Hicieron mucho feeling con nosotros y de verdad que por eso nosotros los hemos apoyado muchísimo en sus proyectos. Son unos estudiantes maravillosos, tanto los de arquitectura como educación. Esos muchachos se mueven para conseguir cosas para sus núcleos, porque bueno, claro. nadie, todo el mundo sabe la situación de presupuesto de la universidad y si no hay presupuesto para el campus universitario en Caracas, imagínate para los núcleos regionales, mucho menos. Y los muchachos han gestionado ellos con sus docentes para mantenerse de pie. Y eso es admirable, ¿sabes? Porque es muy fácil ver que está un núcleo allá, pero nadie se ocupa de ese núcleo, sino gestionan ellos mismos y se sienten tanto o más usevistas que los de Caracas. De verdad que es bellísimo lo que aprendimos en Barquisimeto y en los otros núcleos regionales, ¿no? Continuamos aquí en Universidad en Línea conversando con la doctora María Fátima Garcés, vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras. Al principio, conversando con María Fátima, no le hicimos la presentación de rigor. Ella es licenciada en bioanálisis, PhD en bioquímica, tiene una especialización en biología molecular y se ha destacado en investigación sobre la obesidad, el síndrome metabólico y el autismo. De eso tenemos que conversar en alguna oportunidad en Universidad en Línea. Dejamos al aire la inquietud de los EUS en Barcelona, porque la gente de Barcelona seguramente está pendiente de la entrevista, a ver qué Sí. información tenemos al respecto. Cuéntanos qué hemos avanzado con los EUS de Barcelona. Sí, bueno, en Barcelona, ahorita las deficiencias del núcleo son bastante grandes en cuanto a infraestructura. Y una de las cosas que nosotros solicitamos fue el apoyo a lo que era la infraestructura de los cuatro núcleos, porque está muy deteriorada, igual como lo estaba el campus. El campus estaba muy deteriorada, pero bueno, ahorita, bueno, desde el 2020 que está en la comisión presidencial, han ido arreglando la infraestructura. Obviamente, nosotros no tenemos presupuesto para hacerlo nosotros y por lo tanto lo está haciendo directamente el Estado. Pero la infraestructura está en un deterioro tal que es difícil, es mucho lo que hay que invertir. Los núcleos están igual. El núcleo de Barcelona, de hecho, fue comprado en la época del rector París, que fue el que compró esa casa. Y es un núcleo muy bonito, de verdad que sí. Y tiene espacio para construir más. Y uno de los proyectos que tenemos es llevar a ese núcleo en psicología y comunicación social, que nos los han pedido mucho. También nos habían dicho enfermería, pero en realidad ahí está la UDO y la UDO crece enfermera Sí, y yo creo que la UDO puede con la demanda que hay en la región y no se trata de sobrecargar, aunque le estás dando oportunidad, es mejor, pienso yo, enfocarnos en las carreras que no se dan en esas regiones porque la gente no puede, muchos tienen la posibilidad de venir a Caracas.
Entonces, eso es lo que estamos estudiando ahorita. Con respecto a psicología, ya nosotros nos reunimos con la Comisión de Currículum de Psicología, pero claro, hasta que no hagamos la reforma curricular de psicología, no la podemos llegar al núcleo, porque no tiene sentido que lleves una carrera que vas a modificar. Total, Y este año fue declarado por el Consejo Universitario, el 2024, el año de la transformación curricular de la Universidad Central de Venezuela. Y eso es muy importante, Mari, porque hay carreras que tienen hasta 40 años con un pensum que no ha sido actualizado. Y si bien los profesores están siempre tratando de incorporar a sus clases temas nuevos, ¿verdad? En el currículum, cuando el estudiante egresa y pide su programa, no están esas claro. materias que dicta el profesor, que es lo que yo llamo el pensum oculto, que el profesor lo da, por eso es que los profesionales de nosotros son tan buenos, porque los docentes hacemos magia Sí, para que tener a los mejores profesionales para egresarlos, pero al final eso no se plasma en el programa y cuando el estudiante egresa y vas a otra universidad, tu programa no se ajusta a lo que es la realidad y las tendencias internacionales. Entonces, lo que queremos este año es que se enfoquen cada uno de los docentes de las carreras, ¿verdad? Los directores que pongan fuerza y énfasis en la reforma curricular y que nosotros eso que dictan los profesores lo plasmemos en los programas. De manera que nosotros pongamos el currículum por competencia y estemos de acuerdo en lo que son los estándares internacionales, porque para la internacionalización, que es lo que queremos ir, nosotros necesitamos tener unos pensum adecuados a lo que es la situación actual. totalmente. Por ejemplo, te voy a decir, hay asignaturas que no se dictan como obligatorias. En la pandemia nosotros vimos la importancia de la biología molecular, de la genética para el diagnóstico. Entonces, un estudiante de bioanálisis no puede ver biología molecular como electiva. Claro, porque, Tiene que ser sí, parte de porque su mira, pensum, nuestras de su universidades, programa de estudio. nuestras universidades, por ese mismo tema de la actualización permanente que es tan necesaria, se han mantenido en un limbo, en lo que tú dices, Sí. en programas que están totalmente obsoletos y el argumento siempre nos han dicho es que es difícil para actualizar porque hay que pasar una serie de canales y no sé qué, y resulta que el mundo está tan acelerado y tan cambiante que las universidades se han quedado atrás. Y entonces, ¿qué Bueno, ocurre? fíjate tú que este año, Mari, nosotros, bueno, como te estoy diciendo que es el año de la transformación curricular, nosotros vamos a hacer un congreso internacional Ajá, en abril, ujú, del 22 al 26 de abril, y vamos a traer ponentes internacionales expertos en currículum, porque de verdad que estamos enfocados en esta gestión, las cuatro autoridades, en que nosotros tenemos que cambiar los programas de estudios de las distintas carreras. claro. Y en ese intercambio, ¿verdad? Yo contacté a los vicerrectores de las universidades autónomas y tuve el placer de hablar con la rectora de Luz Ujú, y ella me dijo que en el 2013 la Universidad de Zulia logró hacer la transformación curricular. Y ujú, desde el 2013 hasta acá, ellos ya han hecho como 3 cambios curriculares en ciertas carreras. ujú, ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil? El primer salto. O claro, sea, la resistencia de vencer esa oposición y que la gente se niega al cambio. Pero una vez que tú lo vences, ya es muy fácil actualizar lo que viene seguido, ¿verdad? Porque claro, es incluir y actualizar las asignaturas. ujú, Entonces, bueno, si nosotros este año, obviamente la universidad tiene ajá, 11 facultades, sí, hay facultades que, por ejemplo, que tienen 10 escuelas, otras tienen 6, otras tienen 8. Si cada una tenemos una escuela que tiene 6 carreras, como lo es salud pública, imagínate. pero si nosotros este año empezamos, eso va a ser un efecto dominó, Mari. O sea, cuando empiecen las escuelas a cambiar los programas de estudios de sus carreras, tú vas a ver que la gente se va a motivar a hacer sus cambios, porque es lo que te digo, es plasmar lo que dictas en clases, porque Claro, ya la gente lo hace, si no nuestros profesionales, no los que quisieran tanto en todo el mundo. no serían Nuestros médicos competitivos. son los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque ese contacto humano que tiene el venezolano, eso no lo supera nadie. Y de verdad que nuestros docentes de medicina le enseñan al estudiante el amor por su paciente y su relación no es solo la relación de revisarlo, es de escucharlo, que
que muchas veces le hace falta al paciente, que lo escuchen. Sí, bueno, y eso es lo que ha dado a conciencia el reconocimiento a nuestros profesionales a nivel mundial. En el caso de los médicos se hace evidente, dice, el médico venezolano es totalmente distinto al médico formado en otras latitudes. Pero hay una pregunta que es clave en todo esto, la reducción de los años de las carreras. Eso es un hecho, es un Sí. mandato a nivel internacional de 5 años a 4 años. ¿Qué están planteando en la UCB? Ya otras universidades se han lanzado y ya las carreras como ingeniería son de 4 años y ya se están plasmando así. Te estoy hablando de algunas universidades privadas. Sí, aquí en el país, sí. De hecho, la Católica cambió casi todas sus carreras a 5 años. Pero fíjate tú, nosotros hicimos en noviembre unos encuentros por áreas específicas, ¿no? Reunimos el área de salud, la parte de ciencia y tecnología, la parte de las ciencias sociales y humanísticas, y para eso nosotros hicimos unas conferencias online. Ujú. Bueno, aquí la tecnología y la virtualidad es fundamental para mantener lo que es la internacionalización. Y tuvimos dos conferencistas, uno de México y otro de Colombia. Ujú. ¿Y sabes qué dijeron ellos? La tendencia es ir a 4 años, a disminuir, pero ellos lo dijeron y es muy claro, no todas las carreras pueden ser de 4 años, ¿ves? Y de hecho, mira tú que Luz pasó a 4 años las carreras humanísticas y sociales, más no pasó ni las de salud ni de las de ciencia y tecnología, Ujú. porque es que la formación de nuestro egresado es muy integral, muy completa. Y si le quitas un año, estarías lesionando esa integralidad. Claro. Entonces, el de México nos dijo, mira, en ninguna parte del mundo medicina dura menos de 6 años, en ninguna parte del mundo. O sea, medicina siempre va a ser 6 años. Si tú le quitas un año, no puedes darle a ese profesional todas las clínicas que debe ver para ser un profesional completo. Si bien es cierto, él se va después a especializar y para eso están las especializaciones, él conoce todo lo que tiene que conocer del cuerpo humano, del organismo y puedes saber cuando le llega un paciente a dónde dirigirlo, porque eso es fundamental, ¿no? Saber a dónde vas a dirigir al paciente, que tú escuches los síntomas y digas, no, eso no es conmigo, este es con gastroenterología y lo refiere. Entonces, nuestro profesional es muy completo y él lo dijo. Es más, él dijo que veterinaria también era de 6 años y sin embargo veterinaria nosotros en UCB lo tenemos de 5 años. Porque al final, bueno, es lo mismo, es el médico pero de los animales y al final Claro, es claro, claro. médico, ¿no? Con respecto a las ingenierías, él también opinó que no le parecía que las ingenierías pudieran llevarse a 4 años, porque tú necesitas un profesional completo para poder egresar, y ellos no están de acuerdo con los profesionales de 4 años en el área de ingeniería. Ujú. Y ahorita nosotros recibimos a los franceses, nosotros ahorita en la UCB tenemos una casa prototipo que hicieron los franceses y hemos recibido estudiantes por intercambio y ellos trajeron su currículum, ¿no? Entonces, sabes que en Europa tienen el acuerdo de Bolonia, que más bien las carreras son de 3 años y haces especializaciones, pero te voy a explicar, cuando él nos explica cómo era el arquitecto de Francia, el arquitecto de Francia estudia 3 años y yo le pregunto, ¿y ese profesional qué puede hacer? No, me dice, no puede hacer nada. Yo le digo, bueno, pero ¿cómo que no puede hacer nada? ¿No puede trabajar en algo? No, no, el que estudia 3 años no hace nada en Francia. ¿Qué quiere decir? Que es una salida intermedia que igualito no le está ofreciendo ningún beneficio al egresado, porque si no puede ejercer nada en su país, no tiene sentido, ¿no? Que tú lo egreses con los 3 años. Él dice, a juro, ellos después de esos 3 años tienen que hacer 2 años que ellos le llaman máster, Ujú. y después con ese máster ellos son arquitectos. O sea que al final son 5 años, ¿no? O más. Y pueden trabajar como arquitectos, pero no pueden firmar planos. Para firmar planos tienen que hacer un año adicional para firmar planos. Entonces, para firmar planos tienen que estudiar 6 años. Nuestros egresados de Venezuela estudian 5 años y firman planos. Entonces, yo pienso que más bien nuestro egresado de la Facultad de Arquitectura está en ventaja que el europeo, porque en 5 años él puede firmar planos. En cambio, ya para firmar planos tiene que estudiar 6. Ujú. Entonces, todo depende de cómo tú lo veas, ¿no? Claro, es Eh, cierto. porque tú lo que quieres es alguien que pueda
servir a su país pueda trabajar en menos tiempo. Entonces, si un egresado de 3 años no lo puede hacer, no tiene sentido. Nuestros TCU aquí en Venezuela de 3 años pueden trabajar y pueden tener una profesión en la cual van a generar sus recursos, ¿verdad? Allá esas profesiones, muchas no tienen el campo para trabajar y poder ejercer Bueno, definitivamente el enfoque está en la competencia, en el en perfil la competencia. y la competencia. ¿Qué es lo que vamos a formar en un periodo corto? Sí, las carreras, que también eso está planteado, las salidas intermedias en las carreras, por aquello de que no todo el mundo puede financiarse unos estudios muy largos, pero las salidas intermedias te permiten también trabajar y continuar tus estudios y avanzando. Pero hay algo que sí es cierto, María Fátima, y tú lo estás demostrando en tu currículum, que el conocimiento no acaba nunca. Uno empieza una carrera y dice 5 años, no, mentira. Si usted quiere ser un profesional capaz, va a tener que estudiar toda la vida, Sí. porque eso nunca acaba. Si Por quiere eso los realmente posgrados son competir. fundamentales, Total, porque el posgrado te va a dar la actualización que tú no tienes, pues, porque bueno, tú te graduaste hace 20 años y hay cosas que tú no viste en esa época, pero los posgrados, los diplomados, los cursos de profesionalización de 1 año te van a dar herramientas para tú estar siempre a vanguardia en tu rama y eso es fundamental y eso es un papel importantísimo que tiene la universidad, totalmente. actualizar a sus egresados. Nuestros egresados son nuestro potencial del país y nosotros tenemos que estar constantemente reforzando los concursos con diplomados, de manera que ellos sigan, van mejorando y tienes que actualizarte con las nuevas técnicas, pues, Sí, sí, en sí. todas las áreas. Y hay otro punto importante con los egresados, ya que lo señalas, y es que la UCB sí ha mantenido ese contacto permanente con los egresados y esa información que te puede dar el egresado dentro o fuera del país es lo que te va a permitir nutrir ese currículum actualizado. De otra manera no se puede. Es un dar y dar permanente. Sí, y los egresados son fundamentales, Mari, para lo que es el cambio curricular, porque ellos te pueden decir cuál es el profesional que ellos necesitan. Mira, las tendencias es que el profesional tiene que tener estas competencias y tú como universidad enfocarte en esas competencias que faltan a tu egresado para complementarlo. Para nosotros o sea, una relación que no se puede separar jamás la relación de nuestros egresados con nosotros y con los colegios, ¿no? Con los colegios profesionales. Por eso es que siempre tú ves que en la universidad está en contacto y nuestros docentes son a veces los presidentes de Sí. la sociedad científica. ¿Por qué? Porque, bueno, están justamente a la vanguardia y están para eso. Ujú, así es. Bueno, estamos tocando varios puntos que tienen que ver con la reinvención de la universidad de cara a este nuevo siglo, de cara a los cambios que se están presentando. Hablaste del proceso de elecciones. Están en la cola todas las universidades nacionales autónomas para actualizar su cuarteta rectoral, sus decanatos, renovar toda la institución desde adentro y la UCAP, aunque hizo la Universidad de Carabobo, aunque hizo el intento, no lo logró. Ellos están precisamente revisando a ver cómo pueden ir a elecciones, porque también hay la circunstancia de que con el cambio de constitución, el cambio de ley orgánica de educación, el no cambio en la ley de universidades, esto ha presentado todo una situación bien compleja. Sin embargo, la Universidad Central está dando una pauta con un reglamento transitorio electoral que permite de alguna manera orientar a las otras universidades dentro de este proceso. Hay un punto clave dentro de todo esto que hemos venido hablando y es el docente. Han desertado muchos docentes en las universidades, quizás es una deficiencia importante. El otro punto importante dentro de esto es que para la reforma curricular necesitamos docentes ganados a la batalla, actualizados, formados. La Universidad Central de Venezuela tiene el SATO, que es la formación de estos docentes, no solamente para la Universidad Central de Venezuela, sino para todas las universidades o para todos los profesionales que deseen incursionar en la docencia. Cuéntanos un poco de esa dinámica y cómo el SAPRO se está actualizando dentro de esos escenarios virtuales para dar competencia, porque sabemos que la virtualidad está aquí y no podemos negarla. De alguna manera, incluso en las aulas presenciales, la virtualidad va a estar presente. Cuéntanos cómo están haciendo con los docentes para ganarlos a esta campaña que no solamente es nacional, sino internacional.
Sí, bueno, mira, SAPRO es como la casa del profesor y precisamente el nuevo director de SAPRO, que es el profesor Edwin García, está trabajando en eso. Porque, ¿cuál es el problema? La universidad está con profesores que en realidad no son educadores, ¿no? Ujú. Y son profesionales que dan clases. Entonces, muchas veces tú puedes ser el mejor en tu área, pero no sabes cómo transmitir los conocimientos. Por eso SAPRO le da las herramientas, ¿verdad? Y le dan lo que es el componente docente que aquellos profesionales que no somos del área de la educación debemos recibir porque no tenemos esas competencias, porque no es lo mismo ser especialista a ser educador. Entonces tenemos que aprender eso. Y eso es lo que precisamente ahorita te damos en los núcleos. Para nosotros poder abrir en los núcleos estas nuevas carreras, esos profesionales que vamos a contratar en la universidad como docentes, primero le tenemos que dar el componente docente. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de SAT. Edwin es de la Escuela de Educación, él es profesor de la Escuela de Educación, es educador, y su directora, la profesora Laura Hernández, ha venido trabajando con nosotros y se fue de gira con nosotros por todos los núcleos. ¿Por qué? Porque la educación es básica en nuestro país. Entonces, tú tienes que primero darle componente docente para que de verdad sea un docente, ¿no? Y después, y eso lo haces a través de SAT. ¿Qué es lo que pasa? En la universidad también tenemos el problema, como tú lo dijiste, de la diáspora. Han salido muchos docentes a otros países, muchos están ubicados en excelentes universidades y excelentes centros de investigación, pero nosotros, ¿verdad? A través de la internacionalización pudiéramos apoyarnos con eso. Hoy en día está, como tú lo dijiste, la virtualidad. Nosotros apostamos a una universidad bimodal. ¿Qué quiere decir? Una universidad que pueda tener carreras presenciales y pueda tener carreras virtuales. No es fácil porque el cambio de paradigma no es sencillo, ¿verdad? Pero nosotros estamos iniciando ahorita con los posgrados. Entonces, si nosotros hacemos posgrados online, podemos tener profesionales de todas partes del mundo y eso generaría un ingreso para la UCB y para sus docentes. La idea es que como tenemos muy bajo el salario, si nosotros podemos proyectar lo que son los servicios y podemos proyectar nuestro posgrado, nosotros por esa vía pudieran los profesores recibir una remuneración especial por las clases de posgrado. Porque bueno, obviamente, como la educación es gratuita, nosotros no podemos cobrar el pregrado, pero el posgrado ya es otra cosa. Claro. Entonces, bueno, ahorita nos vamos a enfocar con los posgrados de manera virtual, de manera de poder proyectar a la universidad en todo lo que es el mundo, ¿verdad? Además que la universidad cuenta con una reputación excelente. Claro. Entonces, cuando vean posgrados que son de la UCB, la gente los va a querer hacer. O sea, aquí a mí me llega mucha información de posgrados online de Argentina, de Chile, de Colombia. Bueno, ¿por qué no la UCB puede tener esos posgrados también virtuales, no? Pero está el problema de cómo lo cobras. Con el problema que tenemos cambiario del país, nosotros no podemos manejar cuentas en dólares y eso a veces hace un poco difícil que podamos recibir divisas, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es algo que tanto el rector como el vicerrector administrativo están tratando de canalizar de manera que nos acepten que nosotros podemos tener una cuenta en divisas para recibir dinero de otras universidades o de otras partes del mundo donde los profesores quieran hacer nuestros posgrados. ¿Ok? Entonces, bueno, en eso está el rector y el vicerrector administrativo actualmente. Me Y parece. bueno, Genial, nosotros, claro, genial. Si logran eso, es un punto clave. Y yo creo que seguramente la ministra de Educación Superior está ganada esa idea, porque eso permite también una ayuda al gobierno, porque si las claro. universidades generan sus propios recursos, nos permite, bueno, potenciar todas esas capacidades. Me- Exactamente. Y tenemos que apostar a una universidad que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? porque realmente el país no puede mantener todas las universidades que tiene. Antes tenía muy pocas, teníamos las universidades autónomas y algunas experimentales, pero actualmente hay más de 95 universidades, entonces es realmente complejo mantener una nómina tan grande, ¿verdad? De hospitales, ministerios, universidades para el país. Eso es una carga grande. Entonces nosotros tenemos que tratar de generar servicios y que eso pueda de alguna manera ayudar
al bajo salario que tenemos. Sin To- embargo, Mari, no está en discusión nuestro salario, pues los docentes tenemos que recibir también un salario justo porque en ninguna Total. parte del mundo un profesor gana $20, $40, o sea, un profesor titular gana $80. Eso no puede ser posible. ¿Cómo tú haces docencia e investigación con ese salario? A juro, el profesor tiene que buscar otras alternativas. Entonces, tú ves que nuestros docentes dan clases en la metropolitana, son nuestros docentes los que dan clases en la católica, para de alguna manera recibir dinero de extra, porque no lo consigue con la UCB. Y No, eso ha descuidado mucho lo que es la parte de investigación, claro, porque para que un profesor investigue tiene que estar todo el día en la universidad, no puede claro. estar 4 horas. Y eso es lo que ha ido haciendo que la universidad baje en los rankings. Sin embargo, como pudiste ver en los periódicos, nosotros subimos este año 20 puestos en el ranking del Webmetrics. Sin embargo, este Webmetrics, el trabajo, por supuesto, en 6 meses nosotros no podíamos lograr solo que la universidad subiera. Lo que hicimos es que este ranking, lo que vale ahora es solo la investigación, ¿ok? Sí, ¿Y qué hicimos? Habían profesores que no estaban registrados en los buscadores internacionales y importante. habían otros que sí estaban registrados, pero no tenían asociado su correo de la UCB. Si no tienes el correo de la UCB, los buscadores no reconocen que eso es de la UCB. Claro. Entonces no los ven. Y estábamos teniendo una producción que era inferior a la que realmente tenemos. Lo que hicimos en estos 6 meses fue ponernos a buscar nuestros mejores investigadores, los que no estaban asociados los asociamos, fue un trabajo, bueno, un maratón, Claro. pero Había que buenísimo, hacerlo, claro. que realizó el profesor Michael Segovia, el profesor Jesús González, y bueno, se hicieron muchos talleres y pudimos ir registrando en profesores, ¿verdad? Que eran investigadores, pero que no tenían sus investigaciones asociadas a la UCB. Ujú. Entonces, por ejemplo, investigadores como Iván Mendoza, que es excelente cardiólogo, no estaba, y él es el segundo investigador mejor del país y no aparecía en los buscadores, como los doctores Noya, que tanto la doctora Belkin Yolé de Noya y el profesor Oscar Noya son el 10 y el 11 mejor investigador de nuestra universidad y no estaban en los buscadores. Entonces lo que hicimos fue actualizar lo que no estaba para que los buscadores los vieran. Y con eso pudimos, con ese trabajo, pudimos subir en el ranking. Y a veces la gente dice, bueno, eso no es motivo de orgullo estar en la posición 1955. Bueno, te voy a decir, Mari, estamos en la posición 1955 de más de 33.000 universidades. Claro, O es sea, mucho estamos mérito. en el percentil 97. Entonces me vas a decir, no estamos bien. Oye, antes estábamos mejor, pero la UCB sigue siendo una de las mejores universidades del mundo. O Sí. sea, estar en la posición 1955 de 33.000 es excelente. Ah, No, bueno, no somos un país desarrollado del primer mundo, no podemos compararnos. Aquí los profesores han mantenido con su esfuerzo a la UCB porque tienen un apego, porque es lo que yo digo, ser un cebista es una condición, se lleva en tu ADN totalmente. y eso no se pierde jamás en la vida. Definitivamente es así y bueno, un agradecimiento muy especial, bueno, a esta iniciativa de, de registrar, de potenciar esa calidad humana que tiene el ucedista, el universitario. Y yo creo que eso que estás diciendo va a orientar la acción de otras universidades, porque muchas se han tirado en el abandono, en la tristeza de que no es posible, no se puede. Y fíjate que sí, hay fórmulas para hacerse presente, motivar a la gente, porque esto que ocurrió en la UCB, que esté en el primer lugar, que 5 universidades nacionales estén figurando allí, nos está dando un aliento muy importante en decirnos que sí, a pesar de ser una universidad nacional, autónoma, con bajo presupuesto, con deserción de estudiantes, porque muchos se han quedado hasta con la mitad de la matrícula, Sí, sean sí, de los teníamos profesores. 43.000 estudiantes y actualmente hay aproximadamente 23.000. La matrícula se redujo al 50%. Ujú. Y los profesores también, pero como bajó la matrícula estudiantil, bueno, bajó la de docentes y no nos vimos tan afectados porque ambas se redujeron al final. Pero Claro. nosotros, ¿sabes? Tenemos que dar una respuesta al país. La universidad debe aumentar nuevamente su matrícula estudiantil porque es una universidad pública que le permite el derecho de aquel muchacho que no tenga recursos de estudiar en la mejor universidad del país. Y para eso se necesitan becas, que
que funcione el transporte, el comedor, porque no es fácil para una persona del interior venir y mantenerse aquí. Lo Imposible. otro es las residencias. Tienen que haber residencias para esos estudiantes del interior que no les cobren, que se les pague el Estado, de manera que esos muchachos que vienen del interior puedan mantenerse aquí estudiando. Tenemos que enfocarnos, o sea, el gobierno tiene que enfocarse en esas políticas si quiere una universidad inclusiva, Ujú. porque si no, nosotros no estamos siendo inclusivos, porque no le estamos dando oportunidad a los que menos recursos tienen. No Claro, vale de nada darles el cupo si no los puedes mantener, porque al final ellos también van a desertar. total. Entonces, en eso tienen que enfocarse. Y bueno, la virtualidad te ayuda también, porque aquellas personas que no pueden venir por el problema de que no tienen dinero por el pasaje, o los mismos profesores porque no tienen dinero, porque nuestros salarios son muy malos, dar las clases virtuales te permite que tú desde tu hogar le puedas dar las clases a los estudiantes y que además podamos tener gente de nosotros que está afuera, pues profesores, nosotros tenemos profesores de la República Checa, de España, en la Universidad de Salamanca, que pueden dictar clases de manera online porque son especialistas en temas. Y eso es parte de la internacionalización, ya a eso tenemos que ir, esos son recursos que tenemos. Y ahorita, en estos momentos, la universidad está haciendo, Mari, el cambio cántico de la tecnología. Ahorita estamos pasando a la tecnología GPON Ujú. y antes teníamos 300 megas para todo el campus universitario, por eso es que nunca teníamos internet. Ahora, cada edificio va a tener aproximadamente 800 megas, lo que quiere decir que vamos a tener un internet muy bueno. Y lo otro, que es una excelente noticia, es que ahora vamos a tener el correo de Gmail asociado a la UCB. Nuestro correo de verdad tenía muchas deficiencias, muy pequeño, y ahorita con Google vamos a poder tener todas aquellas herramientas tecnológicas que te ofrece la plataforma Google, como Google Meet para dar las clases en vivo, en donde puedes tener más de 95 estudiantes, todas las herramientas de Microsoft, y todas son gratuitas porque es una universidad pública. De verdad que esta alianza con Google va a ser muy, muy productiva para nosotros en la UCB, porque eso nos va a poder ayudar con todo lo de la virtualidad, porque además también las bibliotecas van a ser virtuales. Ahí tendrás los libros, los estudiantes podrán consultar distintas bibliotecas en el campus. También nos vamos a conectar con lo que es el intranet del IBIC y vamos a tener acceso a revistas científicas que nosotros no podemos pagar. Yo creo que vienen muchos cambios a favor de la universidad y que, si bien la universidad no tiene presupuesto, con el apoyo de Gabriela Jiménez, que es la ministra de Ciencia y Tecnología, ella está apoyando mucho a la universidad, han dado muchos proyectos grupales de varias universidades en conjuntos con la UCB, y eso va a dar frutos en unos 2 años y vamos a ver cómo la producción científica mejora. Definitivamente, doctora, usted nos ha colocado una inyección de optimismo, de apostar por el país, de apostar por nuestra universidad y de continuar dentro de Venezuela o fuera de Venezuela dando la batalla por una universidad de primer mundo, de calidad. Para cerrar la entrevista, espero que sean muchas más, mucho más que conversar. Yo les voy a decir algo a los que nos están escuchando o viendo la entrevista en este momento. Teníamos un listado de preguntas enorme. Yo le dije, vamos a conversar, porque yo estoy segura que con la sencillez de nuestra vicerrectora de la UCB podemos hablar de muchas cosas, incluso de su campo específico de investigación que tanta proyección tiene a nivel internacional. Yo creo que esa orientación también va a ser necesaria. Doctora, el mensaje en esta oportunidad, yo quiero que se lo dé a las autoridades universitarias de todas esas universidades que nos están escuchando en este momento y que ven desesperanza. En el caso de la UDO, las instalaciones totalmente destruidas, núcleos enteros en el piso, desesperanza generalizada, dificultades para trasladarse, porque la UDO en este caso es una multiuniversidad regada por todo el oriente y sur del país. Un mensaje para esa gente y un aliento para todas esas universidades que están luchando por renovar autoridades, por autonomía, por revisar las cargas curriculares, por atraer estudiantes. ¿Qué le decimos desde la UCB? Bueno, mira, el mensaje es que tienen que trabajar en su reglamento. Pues. Si bien es cierto, nos costó hacer las elecciones y este proceso duró más de un año de negociación en,
que lo tuvieron las autoridades que salieron, pues el profesor Manuel Belmonte, la rectora Cecilia García Rocha, los 11 decanos de las distintas facultades, todos se reunieron con la ministra en ese momento, que era Tisa Lucena, para llegar a un acuerdo de un reglamento que nos dejara salir de este juego trancado que teníamos, que no podíamos hacer elecciones. Entonces, bueno, la universidad, si bien fue un ganar-ganar, es lo que yo digo, no podemos debemos tratar de no radicalizar en el país, ¿no? Y bueno, hay cosas que hay que sacrificar para ganar otras, y uno tiene que ver que ese costo no sea muy elevado. Entonces, al final pudimos tener ese reglamento transitorio en el cual nosotros incluíamos a las otras poblaciones de la universidad para que votaran. Antiguamente solamente votaban los profesores y los estudiantes. En nuestro nuevo reglamento votaron los empleados, los obreros. Ah, y también antes votaban los egresados. Los egresados siempre votaban, pero solo votaban los que eran parte del cogobierno de la universidad. Esta vez se aumentó la población y votaban todos los egresados. Claro, tenían que venir a la central a votar, ¿no? No podían votar en distintas partes del país porque se hace inmanejable, en realidad, porque uno tiene egresados en todas partes, entonces es muy complejo. Aunque a través de la vía online también pudiéramos diseñar un método seguro de votación donde los egresados pudieran votar estando en diferentes partes del mundo, ¿no? Eso es algo que se puede hacer. Pero bueno, al final llegamos a una negociación donde no era lo que decía el gobierno, pero tampoco era la ley que teníamos de universidades donde solo votábamos profesores, estudiantes y egresados. Y al final llegamos a un acuerdo donde incluíamos la otra parte, que eran empleados y obreros, y llegamos a un consenso. Entonces, bueno, yo lo que invito es a las otras universidades a también trabajar en ese reglamento y llegar a un consenso para que puedan hacer elecciones, porque bueno, cambian todos los ánimos y al renovar las autoridades llegan nuevas ideas, porque, sabes, tú tienes un momento y diseñas tu plan de trabajo para los 4 años que vas a estar, no para 15 años. Entonces se te escapan de las manos muchas cosas, las autoridades se agotan, ya no surgen ideas, se mueren. Mira tú lo que pasó, nuestro vicerrector se murió, uno renunció, entonces teníamos autoridades con 2 cargos. Lo mismo ocurre en Zulia. En la UCLA, el rector es rector, vicerrector académico y vicerrector administrativo, o sea, tiene 3 cargos. O sea, es imposible para una persona llevar a cabalidad tantos cargos. Entonces, es necesario que todas las universidades del país puedan realizar elecciones, y yo los invito a que trabajen en conjunto para que puedan lograr la realidad de hacer elecciones, que es lo que necesitamos todos, elecciones limpias y justas donde todos puedan participar.